Qué gusto de verlos, iglesia amada. Que el Señor los bendiga mucho. Ya sabe usted, yo siempre con el tema de mi garganta. Pero qué hermoso estar con usted en este día. Y espero que el Señor lo bendiga mucho en esta mañana. Como usted sabe, estamos hablando de esta nueva serie, Bajando el volumen del ruido. Y hemos estado hablando sobre ¿qué? ¿Qué libro? Eclesiastés. No vale, es mi esposa, ella sabe de qué estamos hablando. Hemos estado hablando sobre Eclesiastés y hemos estado viendo cómo el ruido de este mundo, la bulla que hay alrededor de nosotros que se genera, nos afecta y afecta la dirección que se toma en la vida. Pero vimos que este ruido no solo nace que está por allí, sino que tiene conexiones profundas con el corazón de cada uno de nosotros. Y esto es algo importante que usted y yo necesitamos aprender, reconocer y poder trabajar. Hoy nos vamos a saltar unos capítulos para adelantar hasta este siguiente ruido, y el que estaremos hablando es el ruido de la comparación. Adri, si me ayudas con la siguiente diapositiva. Quiero pedirle que usted pueda abrir su Biblia, si usted tiene su Biblia. Si no la tiene, aquí la va a encontrar, pero que todos juntos podamos leer lo que la Escritura dice. Estaremos leyendo la porción de Eclesiastés capítulo 4, versículos 4 al 12. Muy bien, así que si usted y yo estamos listos, aclare ahí la garganta y pongámonos a leer todos juntos lo que dice la palabra del Señor. 1, 2, 3. Y he visto que todo trabajo y toda obra hábil que se hace es el resultado de la rivalidad entre el hombre y su prójimo. También esto es vanidad y correr tras el viento. El necio se cruza de manos y devora su propia carne. Más vale una mano llena de descanso que 2 puños llenos de trabajo y correr tras el viento. Entonces yo me volví y observé la vanidad bajo el sol. Había un hombre solo, sin sucesor, que no tenía hijo ni hermano. Sin embargo, no había fin a todo su trabajo. En verdad, sus ojos no se saciaban de las riquezas y nunca se preguntó, ¿para quién trabajo yo y privo a mi vida del placer? También esto es vanidad y tarea penosa. Más valen 2 que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro le levantará a su compañero. Pero ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Además, si 2 se acuestan juntos, se mantienen calientes. Pero uno solo, ¿cómo se calentará? Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, 2 lo resistirán. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Amén. Espero que estas palabras puedan estar allí en su mente, retumbar, sonar, estar allí. Yo sé que tal vez el último versículo usted lo ha escuchado mucho porque es una de las porciones que si usted asistió a una boda y ha habido un pastor predicando, es muy posible que ha utilizado esa porción de la Escritura para reflejar la unidad, para dar un sentido en la unidad. Pero el concepto que usted y yo vamos a explorar hoy va un poco mucho más profundo que esto. Muchas gracias, Adri. Va mucho más profundo que esto. Hoy, como le dije, estaremos hablando, del ruido de la comparación. Dice, vivir compitiendo con otros puede llenarte las manos, pero vaciarte el corazón. ¿Sabe que es algo que usted y yo vivimos en este mundo? Que vivimos en un mundo que constantemente nos pone la presión de quién va más adelante. Es como una competencia. ¿Quién es el mejor? ¿Quién tiene el mejor puesto? ¿Quién gana el mejor salario? ¿Quién trae el mejor auto? ¿Quién se compra la mejor casa? ¿Quién se viste mejor? ¿Quién se ve bien? Un montón de cosas. Usted le basta con unos segundos entrar en una red social y usted se va a dar cuenta de esta competitividad. Lo interesante es que es muy sutil cómo anida en nuestro corazón, y aunque usted y yo reconocemos que es algo incorrecto, dejamos que anide en nuestra vida. Y esto se vuelve un problema. Esto se vuelve algo complicado para nosotros. Y para poder ayudarnos a entender, quiero mostrarle una imagen que me ayudó a comprender el sentido completo de esta idea. ¿Qué está viendo usted allí? Unos competidores, ¿verdad? Están corriendo. Esa es una imagen real, de una competencia real. El competidor que está ganando, ¿qué está haciendo? Está burlándose del contrincante. Está burlándose de uno en específico, del jamaiquino, que está de polera amarilla ahí al costado. ¿Sabe?
entendiendo un poquito el contexto, aunque este hombre ganó la carrera, realmente la actitud que tuvo en su corazón demostró que lo único por lo que él estaba compitiendo era por superar a esta otra persona, no con el fin y el objetivo de lograr algo de crecimiento para su vida personal o ganar o hacer una carrera justa, sino con solo el sentido de poder humillar al otro competidor que en teoría era más rápido que él. Qué interesante, porque eso es lo que exactamente Eclesiastés abre a que usted y yo podamos notar. Eclesiastés no solamente nos está hablando y nos está diciendo, ¿sabe qué? La envidia es un poquito mala. No, está yendo bien profundo a nuestro corazón y nos hace ver que la rivalidad puede convertirse en el motor oculto de nuestra vida. En otras palabras, la envidia, esa comparación en la vida nuestra, puede convertirse en el motor que dirige todo lo que tú estás haciendo. Y como te dije al principio, es tan sutil que a veces no nos damos cuenta. Y Eclesiastés, el autor de Eclesiastés, quiere ayudarnos a despertar ante esta realidad. Porque si tú y yo logramos reconocer esto, vamos a encontrar que a veces nos hallamos en un vínculo, en una vuelta allí en nuestra vida, donde hemos perdido la paz, donde hemos perdido el gozo, donde nuestra alma está completamente turbada, ansiosa, está en constante presión por querer alcanzar estas cosas. Y lo más complicado de esto es que nos vamos a aislar solos. Poco a poco vamos a estar quedándonos aparte de todas las demás, no porque seamos una mala persona, sino porque nuestro corazón no logra resistir tanto la influencia de la envidia. Entonces, usted y yo tenemos algo muy bueno que podemos explorar hoy día. Como usted sabe, le voy a hablar obviamente en parámetros bien grandes, pero ¿cuál es el trabajo que usted y yo tenemos para hacer hoy? Poder reconocer cómo esto grande se aplica de manera pequeña en nuestro corazón. Porque tal vez, ciertamente, ninguno de aquí está viviendo así con el ojo de, pero mira ese Carlos, qué bien se ve ese Carlos. Yo quisiera verme como él, así todo enojado, no, tal vez nadie está viviendo así. Pero sí hay pequeñas frases que revelan lo que hay en el corazón. Mira, auto nuevo. Eso es profundamente una envidia. Lo quieres reconocer o no, pero lo ponemos en una frase muy bonita. ¡Ay, qué bien que se consiguió esa casa! ¿Qué estará haciendo? Eso no es una alegría, eso es una envidia profunda en el corazón. Entonces, ¿qué quiero ayudarle a notar? Que la Escritura nos está abriendo luz para que usted y yo podamos reconocer que tal vez hay este pequeño virus, esta enfermedad en lo profundo de nosotros. Y si usted y yo hacemos el trabajo hoy de notar esos pequeños detalles, esa voz sutil de la envidia en nosotros, ciertamente podemos salir ganando mucho y que Dios pueda hacer una obra mucho más profunda en nuestra vida. Eclesiastés 4:4 empieza y nos introduce en esto, y el autor habla directamente mencionando que todo el trabajo que ha visto y la obra hábil despierta envidia en el corazón del prójimo. Nos dice que no es que siempre trabajamos porque amamos hacer el bien, sino que a veces trabajamos porque no queremos quedar por detrás. Y entonces nos abre a notar esta competitividad y esta distracción en nuestra vida. El autor trata de mencionar que aunque hay mucho esfuerzo, hay mucha destreza, hay mucha habilidad de por medio, pues siempre o es posible que esta esté dirigida por una razón que es equivocada. Si usted y yo logramos reconocerla, pues obviamente entraremos a reconocer que esto nos puede estar dañando. Una gran pregunta que usted y yo nos podemos hacer delante de las cosas que hacemos es, ¿estoy creciendo por amar el bien o por comparación? Es decir, si usted se pregunta, ¿por qué trabajo? ¿Estoy creciendo, estoy trabajando, estoy haciendo esto por amor a lo que es correcto de hacer? ¿O la razón por la que lo hago tiene alguna vueltita por atrás? ¿Por qué está usted aquí? Porque ha tomado la decisión de venir a este país. Porque ha tomado la decisión de hacer cada una de las cosas que hace. Porque dirige a su familia como dirige. Porque toma las decisiones sobre su hogar que usted toma. Cada uno de estos detalles pueden revelar algo muy profundo en el corazón. Y si usted lo nota, estamos hablando de un tema que parece ser muy superficial, pero que realmente está conectado con lo profundo de las razones en nuestro corazón. Y es importante
Salomón, o el autor, que creemos, yo particularmente creo que es Salomón, pero el autor de este libro menciona y muestra que esta rivalidad se dirige al corazón y que no deja de poder ver y no se contenta y no haya contentamiento con lo que tiene, pero tampoco haya contentamiento ni resolución con lo que el otro, con el que el prójimo, con el que el amigo o el hermano o la familia consigue. Y entonces es algo triste. Cada una de las cosas que este autor nos muestra, cada vez es uno dice como de, ¡ay, qué feo!, ¿no? Porque imagínate vivir así. Imagínate que la intención del corazón no sea un crecimiento por amar el bien, sino una competencia enfermiza, constante, dando esta muestra en la vida. Eclesiastés continúa y el autor nos muestra que entre esta rivalidad hay también dos lados en los que los podemos notar, porque va a ir más adentro en nuestra vida. Y muestra acerca de la rivalidad y la pasividad, pero la solución o la respuesta a cómo salir de ese círculo, de ese vínculo, de esa situación. Dice, el necio se cruza de manos y devora su propia carne. Y luego da un consejo interesante, dice, más vale un puño lleno de descanso que ambos puños llenos con trabajo, que es vanidad. Muestra los dos lados de cómo uno puede aplicar esto en la vida. Muestra el sentido en el que usted y yo podemos entrar en una pasividad constante y consistente y ser flojos. O ir al otro lado de la moneda de estar constantemente trabajados, cansados y llenos de este empuje en nuestra vida. Ahora, la sabiduría no se encuentra ni en una ni en otra. No se encuentra ni en la pasividad destructiva, pero tampoco se encuentra en el afán que nunca descansa. Muchos tienen resultados, pero no tienen paz, ni descanso, ni reposo en el interior. Muchos tienen gran avance, pero no contentamiento en las cosas que tienen. Y esto es algo bueno que usted y yo podemos notar, porque el autor de buena manera nos ayuda a reconocer que no es una balanza de activismo y no activismo, sino que es una balanza que mide y pesa nuestro corazón. Y usted y yo tenemos que ponerlo allí y decir, ¿cómo estoy viendo esto? ¿Por qué el trabajo excesivo en mi vida? Que de hecho, cabe aclarar que para nuestra comunidad hispana, tal vez no es tanto la flojera, sino es más el desgaste excesivo que hay. Y entonces, vale la pena preguntarse, ¿por qué es que estamos haciendo esto? La respuesta que yo usualmente recibo cuando pregunto algo es que no tengo tiempo. Esa es siempre la respuesta. Y créame, si nos organizamos bien, sí hay tiempo, el tiempo siempre alcanza. Pero la verdad es que hay algo mucho más profundo que el no tengo tiempo. Es las razones por las que estamos haciendo esto. Y Eclesiastés lo que está buscando ayudarnos a ver es que hay algo muy profundo aquí. Y la respuesta del autor dice, más vale un puño lleno, una mano llena con descanso que ninguna de las otras dos, nos ayuda a entender que necesitamos buscar contentamiento. La primera manera en la que usted y yo podemos rescatar esto o salir de estos círculos en los cuales el ruido del mundo resuena tan fuerte dentro de nosotros es hallar contentamiento en las cosas que Dios nos ha dado. Esta es la manera fundamental. Hemos saltado del capítulo 2 al capítulo 4. En medio de esos dos capítulos hay una serie de enseñanzas y hay una serie de ideas que el autor expone, y una de ellas es la que primero da luz de una respuesta, solución a estas situaciones conectándose con Dios. Lo que menciona es que usted y yo veamos que el fruto del trabajo, el alimento, el saciarnos del bien del fruto del trabajo es lo que nos ayuda a encontrar dirección y disfrute en esto. Entonces, yo sé que ese capítulo queda ahí en el aire y dice todo tiene su tiempo, y prometo que le voy a hacer un video para complementar esa enseñanza. Pero, ¿sabe? Cuando usted y yo nos encontramos delante de este punto de la comparación y de la envidia y esta competitividad extrema que vivimos,
necesitamos entender que necesitamos hallar contentamiento en lo que Dios nos ha dado. Y el contentamiento no es ser pasivo, sino es ser agradecido por lo que usted y yo tenemos en el tiempo que lo tenemos. Y eso es algo bueno, porque evita que el corazón caiga en una comparación vana con la situación de una otra persona. Usted sabe que yo siempre le cuento cosas que yo ando viviendo, ¿no? Y sabe, para mí por varias ocasiones, en los últimos años nosotros hemos estado esperando nuestro proceso migratorio. Y le negaría, y sería muy mentiroso, si le diría que cuando veía a una persona que pasaba 1 mes, 2 meses de haber entrado aquí y ¡pam! Ya tengo mis documentos. Yo por dentro era como, piensa en alegría, alégrate genuinamente, sonríe de verdad, porque me dolía el corazón. Yo decía, Señor, he tratado de hacer todo bien. ¿Y por qué nosotros andamos atascados? ¡Pum! La gran banderota. Envidia. Envidia. ¿Sabe? Y no tengo miedo de mostrárselo porque mientras más transparente yo pueda ser, usted mejor va a poder notar la claridad del mensaje. Aunque me llevan piedras después. Puede juzgarme, ¿no? Ya estoy curtido a las pedradas. ¿Sabe por qué le hablo de esto? Porque es real. En cada uno de los detalles de nuestra vida, usted y yo necesitamos hallar contentamiento en el Señor. Y encontrar ese punto cuesta, porque uno tiene que decidir morir a sus pensamientos, tiene que morir a los deseos, tiene que morir a las cosas que la carne misma nos lleva a sentir. Pero si usted y yo damos ese paso correcto, Dios nos ayuda. Y usted y yo empezamos a hallar contentamiento real en la situación, en el momento, en el tiempo de lo que estamos viviendo. Si usted hoy tiene el auto que tiene, si usted tiene la casa que tiene o vive en esa casa con goteras que tiene, dele gracias a Dios por esa casa y por esas goteras. Dele gracias a Dios y como sea en la situación que usted se encuentra. Y no se compare, porque allí no está la solución. La solución está en que usted y yo más bien notemos que cuando nuestro corazón empieza a compararse con alguien, es que hay algo en la carne que está ganando. Y más bien lo contrario a esto es, Señor, yo estoy empezando a sentirme así, debería enfocarme en agradecerte por lo que tú ya me has dado. Y entonces esto cambia, ¿se da cuenta? Porque modifica la relación que usted y yo tenemos y nos lleva a encontrar que no estamos más bien entrándonos a encerrar, que es la otra advertencia que el autor hace. El autor menciona de un hombre que no tiene ¿qué? No tiene nada. No tiene nada de quién, de familia. No es que no tiene nada. Lo tiene todo, pero no tiene nada. No tiene herencia, no tiene herederos, no tiene familia, no tiene ni hermanos, está solo. Y está tan consumido y ensimismado en su propia realización que tiene todo, pero no tiene nada al mismo tiempo. Y el autor nos muestra esto para que usted y yo podamos entender algo profundo. El problema no es que solo se trabaja mucho, el problema es que viene a encerrarse en sí mismo uno. Y cuando el logro se encierra en uno mismo, termina haciéndose vacío. Dios nos ha dado algo para que usted y yo podamos pelear contra esto que hay en el corazón. ¿Sabe qué se llama? A ver los bíblicos aquí. Comunidad. Usted y yo tenemos la necesidad de ser seres que viven en comunidad. Y la razón por la que usted y yo tenemos esa necesidad es porque es una manera de resguardar nuestro corazón a estas cosas que vivimos. Al estar en la necesidad de comunidad, usted y yo nos deberíamos preguntar, ¿esto que estoy construyendo en mi vida está bendiciendo a otros? Porque si no es así, quiere decir que la competencia que usted y yo tenemos en el corazón nos ha hecho encerrarnos en la imagen de nosotros mismos, de construir nuestro gran castillo, y eso va a despedazar todo alrededor. Y no solo alrededor, sino en el interior. Imagínese, ganar todas las cosas y quedarse completamente vacío. Cuando pensaba en esta idea, me acordé, y de hecho, cuando leí esto hace unas semanas, me acordé, en el transporte público en Bolivia, hay algo bien interesante, que todo el transporte público, como en Sudamérica, tiene muchos stickers, ¿no? No sé si vio los stickers en los carros. Y en Bolivia hay un sticker bastante común y famoso,
que es así. Dice, tu envidia es mi bendición. Bienvenido a Bolivia. Tu envidia es mi bendición. ¿Sabe por qué le quería mostrar esto? Porque describe exactamente la idea de lo que Eclesiastés nos está hablando. A veces usted y yo estamos tan cerrados en lo que es nuestra vida, en lo que está construyéndose aquí pequeñito, pero nos olvidamos que Dios nos ha puesto a vivir en comunidad. El contentamiento que usted y yo trabajamos en la intimidad se ve reflejado como bendición en lo público, en la comunidad, con los demás, con los que nos rodean. El trabajo que usted y yo hacemos puede volverse vacío, porque si usted y yo lo vemos solamente como algo de crecimiento único, individual, y en ese sistema de egoísmo, ciertamente estaremos perdiendo la vista de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y el alma estará vacía. Ahora, lo que hace el autor es que nos muestra esta idea de competitividad, esta idea de egoísmo, esta idea de soledad a través de este sentido, porque nos quiere dar exactamente lo que le decía, una puerta a algo mucho mejor. Nos ayuda a reconocer que la comparación nos aísla, nos separa, porque claro, uno ¿cómo va a sentirse bien con la persona que está odiando porque tiene lo que usted no tiene? Difícil, ¿verdad? Entonces tú te aíslas y te encierras, y lo que Salomón nos quiere mostrar es que la sabiduría más bien de parte de Dios reconecta, y la vida se sostiene mejor cuando se vive acompañada. Por eso usted y yo encontramos los últimos versículos en los que nos habla, mejor es dos que uno. La ventaja de vivir en comunidad es mucho más grande que estar solo. Y Salomón lo hace así para mostrarnos, para ayudarnos a entender lo que Dios nos llama a vivir en el Evangelio. Usted y yo no estamos llamados a vivir aislados, sino a caminar con otros, sino que pasa en nuestra vida debería empezar a ser de bendición en la vida de los que nos rodean. Y usted y yo tenemos harto que preguntarnos el día de hoy. Por eso le dije, Eclesiastés y el autor en esta porción no está yendo a hablar únicamente de, oh sí, la envidia. No, está yendo a pegar durísimo en nuestro corazón. Y a que usted y yo nos evaluemos realmente. Yo sé, hablar de Eclesiastés a veces parece que uno saldría o tendría que salir triste, ¿no? Porque dice como de, no, nos pega tan duro Eclesiastés. Porque es uno de esos libros que no tiene anestesia en la tapa. Y te da como va. Como llega. Pero si usted y yo entendemos esto a la luz del Evangelio, ciertamente vamos a hallar gozo, porque entendemos que lo que Dios está haciendo es que está corrigiendo algo en nosotros a través de este pasaje. Y tal vez lo que usted y yo necesitamos corregir es lo que da el norte completo a lo que usted y yo vivimos. Y eso es un gozo. Porque Dios nos está llamando y nos está diciendo que esta manera de vivir que usted y yo tenemos necesita ser corregida. Necesita ser transformada. Hemos hablado mucho de lo que Eclesiastés dice debajo del sol, porque es lo que hay en la tierra y lo que se siente. Pero en varias formas le he tratado de decir que usted y yo necesitamos optar por ver lo que está y lo que viene por encima del sol, que vendría a ser lo que el Señor nos dice. La vida no puede entenderse bien solo desde el panorama debajo del sol. Necesita ser corregida por la sabiduría de Dios. Usted y yo tenemos conceptos con los que hemos vivido por años. Tal vez hoy usted es la primera vez que está escuchando y está pensando y dice como de, caray, esto de la competitividad, ¿acaso no era bueno? ¿Acaso no era saludable sentirme y empujarme por ver lo que la otra persona tiene? Sí, no es bueno. Y se da cuenta, tal vez vivimos así bajo muchos argumentos en nuestra vida de manera constante. Pero usted y yo tenemos la posibilidad de ser renovados en esto a través de lo que el Señor nos habla, de lo que el Señor nos enseña. Y hoy usted y yo hemos aprendido algo nuevo. ¿Cómo sería ver esto desde la perspectiva de Dios? Ahí tenemos dos cosas, contentamiento y bendición en la comunidad. Usted y yo deberíamos sentir contentamiento, sentirnos bien por lo que el prójimo tiene, y que lo que usted y yo hacemos sea de bendición para el prójimo que nos rodea. Entonces, ¿hay una gran diferencia o no? Es absoluta. Es una absoluta diferencia.
Porque usted y yo no estamos viviendo de una manera egoísta ya, sino que cambia todo el enfoque de lo que usted y yo hacemos, hasta de por qué trabajamos y de por qué hacemos lo que vivimos. Entonces, es importante, es necesario, es saludable. Vivir compitiendo con otros puede llenarte mucho las manos, pero lo que va a hacer es que va a vaciarte el corazón. Si tú sigues ese camino, ciertamente, así como el corredor que vimos, absolutamente exitoso, bajo los parámetros del mundo, vas a hacerlo bien. Pero tu corazón va a pagar el precio. Tu relación con Dios va a pagar el precio. Y vas a sentirte vacío. Y va a llegar un punto en el cual las riquezas que has acumulado, otros las gastarán. Y creo que no hay nada más triste que notes que has invertido tu vida constantemente en todo, en esto, y al final se vea por perdido. La gracia en el Señor nos ayuda a ver que usted y yo no necesitamos, al estar en Cristo, no necesitamos construir nuestro valor, nuestra identidad en competencia con otras personas, ni en comparación con otras personas. Y esto implica en todo, no implica solo en lo económico, esto implica en cómo usted y yo nos vemos, en cómo usted y yo nos sentimos, en cómo usted y yo pensamos acerca de nosotros, de nuestra familia, de cada una de las cosas que nos rodea. Usted y yo no necesitamos en Cristo el valor, porque el valor viene por causa de la gracia que Dios nos ha dado. Su valor, mi valor, no se encuentran en las cosas de este mundo, se encuentran en la imagen y la identidad que Cristo nos da. Y esto es algo que usted y yo necesitamos abrazar. En Cristo yo no necesito vivir midiéndome con las otras personas para saber quién soy. Yo sé que soy un hijo de Dios en Cristo, a través de Él y por Él. Y entonces esto cambia toda mi actitud, porque no necesito una comparativa con los demás para poder afirmar quién soy. Entonces, ninguna de estas cosas se convierte en una amenaza para nuestra identidad. Y usted y yo podemos crecer sanos y saludables de verdad. Lo quiero animar a que usted y yo podamos buscar, caminar y entender y pensar en esto. Y como sabe, cada semana le quiero poner un ejercicio y le pongo una pregunta para que usted la hable y la comparta con la persona que está a su lado, y luego le voy a dar un ejercicio que quiero que podamos practicar en esta semana. Piensa en una persona que normalmente te despierte este sentido de comparación. Ok, piensa en una persona a la que puedes decirle, tengo envidia. No, mejor no. Que despierta este sentido de comparación en ti. ¿Ok? Piensa en una persona así. Posiblemente si eres altamente espiritual me vas a decir, no, yo no tengo nadie. Ok, está bien. No sientes envidia por nadie. ¿Qué cosa despierta en tu corazón? Incomodidad. Envidia en otras palabras. Ok, piénsalo. ¿Qué situación, qué persona, hay algo? Tenla llenamente. No necesitas compartir la persona ni la situación específica. Pero lo que sí quiero que pienses es esta pregunta. ¿Estoy viendo a esta persona como una amenaza para mi valor o como alguien que también puedo bendecir? ¿Por qué te hago esa pregunta? ¿Y por qué quiero que la compartas con la persona que está a tu lado? Porque eso va a revelar lo que está ciertamente en tu corazón. Porque puede ser que haya una comparación en la que sea un poquito más sutil. Pero si realmente esto te está afectando a un nivel personal, no vas a poder desprender en tu mente la idea de cómo esto te hace y te genera dolor. Y si eso pasa cuando estás respondiendo a esta pregunta, te animo a que seas sincero con Dios y que le puedas hablar y que puedas buscar sanar eso en tu vida. Así que tómate un minuto. ¿Cómo les fue? Espero que bien. Espero que descubra cosas interesantes con esto. Y si no lo ha descubierto, espero que al tener que hacer este siguiente ejercicio pueda hacerlo mucho más profundo. Esta semana quiero pedirle que por esa persona que usted tiene en su mente, pueda hacer lo siguiente. Pueda primero orar con sinceridad por esa persona. Ore con sinceridad. ¿Cómo le gustaría a usted que oren por su vida cuando alguien ora? Con amor, ¿verdad? Deseando todo lo mejor para su vida. Que las situaciones que están pasando usted se solucionen,
que usted pueda encontrar bendición, respuesta, ayuda, socorro, lo que necesite. Ese mismo sentido de oración, póngalo en práctica por la vida de esta persona. Hágalo, pero con corazón genuino. No le va a salir fácil. Por eso es tarea. Porque ciertamente no va a decir, oh, sí, no va a salir fácil. Pero es bueno, porque va a cambiar algo en su corazón. Y lo segundo es mucho más fuerte aún. Exprésele ánimo o gratitud de una forma concreta. Si usted tiene a esa persona aquí, cerca, exprésele gratitud, exprésele ánimo, exprésele algo bueno. Felicítele, qué buen trabajo que has hecho. O si le da envidia a algo específico, bendiga su vida sobre esa envidia. Qué alegría que has conseguido esto. Hágalo, porque su corazón va a romperse a estas ataduras de estas cosas. La oración va a allanar el camino y la acción va a hacerlo vivir en obediencia. Y es una forma práctica de hacerlo. Busque la manera de cómo expresar ánimo y gratitud. Si recibo un mensaje de usted en esta semana, ya voy a saber. Si no, está todo bien. Pero sépalo, ¿sabe? Hágalo. Porque muchas veces la gran pregunta es, qué bonito suena esto. Es una idea bastante agradable. ¿Cómo lo practico? Así. El Evangelio es bastante sencillo de practicar. Es ser obediente, es entender y ser obediente. Entonces le animo a que usted y yo podamos hacer esta práctica en esta semana. Hágalo, búsquelo, ponga el esfuerzo. No se olvide, puede salir de aquí, pero no se olvide de esa situación. ¿Sí?